Hola, Miguel. Bien, vamos a empezar hoy con el tema del control digital. Esto es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Pues eso. Entonces, el control digital de los sistemas es lo que también se denomina control en tiempo discreto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un sistema de control analógico, es un sistema de control continuo. Estamos controlando el estado del sistema en todo instante de tiempo. Sin embargo, en un control digital, solo estamos controlando el estado del sistema en unos instantes concretos del tiempo. No controlamos en todo momento. ¿Por qué? Pues porque lo que lo que utilizamos es un computador y entonces este computador tiene que leer una entrada, procesar esos valores y generar una salida. Entonces eso le cuesta unos determinados microsegundos o milisegundos. ¿Vale? Pues durante ese tiempo no se está teniendo en cuenta cuáles son los nuevos valores de entrada para poder generar la salida. ¿Esto es un problema? Hombre, pues depende de con qué velocidad ocurren las cosas en la entrada. Si en la entrada ocurren las cosas con una velocidad de nanosegundos, pues entonces evidentemente un tiempo de microsegundos o de milisegundos es inaceptable. Si en la entrada ocurre los cambios con una velocidad pues, de segundos, pues entonces un tiempo de milisegundos es perfectamente aceptable porque no se nos va a escapar nada de lo que ocurra. ¿Vale? Entonces, eso. Es un control por ordenador y es un control de sistema con datos muestreados. Entonces, voy a por agua. ¿Qué quiere decir que sea un sistema de datos muestreados? Pues lo que ya he comentado, que nosotros tenemos una o varias entradas en el sistema, y lo que hacemos es tomar muestras en instantes concretos del tiempo. Entonces, pensar, por ejemplo, tenemos un horno y entonces queremos controlar la temperatura, el ciclo de funcionamiento de ese horno. Entonces, medimos la temperatura en el interior del horno con una sonda, un termopar, una sonda PT100, incluso una NTC. Bueno, pues esas medidas que hacemos son esas muestras que tomamos del valor que estamos intentando controlar en el proceso, la temperatura. Si en vez de ser un horno es, por ejemplo, un baño de ácido desoxidante, pues entonces, además de la temperatura, tendríamos que controlar el pH del baño ácido. Pues serían dos parámetros que tendríamos que leer de dos sensores distintos, ¿vale? Entonces, dependiendo de la complejidad del proceso, dependiendo de el número de elementos que tengamos dentro del proceso, pues habrá que tomar más muestras o menos muestras.
¿Y con qué velocidad tomamos esas muestras? Hombre, pues un horno depende del tamaño, pero incluso los hornos pequeños tienen una inercia elevada, ¿eh? Un horno pues, pequeño como el que podéis tener en casa tiene una inercia de minutos. Pues entonces el tomar las muestras cada unos pocos segundos, pues no vamos a tener un cambio significativo dentro del horno. Y ya si hablamos, por ejemplo, del control de temperatura de una sala, de un aula, de una vivienda, de una oficina dentro de un edificio de oficinas, pues todavía la inercia es muy superior, ¿eh? La temperatura no puede cambiar en minutos, ¿vale? O sea, digo en minutos, no, pues en media hora, pues entonces todavía es más lento. Bien, ¿dónde aparecen los controles digitales? Bueno, pues los controles digitales aparecen cuando se introducen los ordenadores para realizar el control de los sistemas, sobre la década de los 50 del siglo pasado. Entonces, el esquema que estudiamos en el curso pasado de control, pues es disponer de un sistema de control analógico, que realiza una determinada regulación de nuestro sistema, y esto se introduce a la planta. ¿Qué es la planta? Pues la planta es el horno con su amplificador de potencia, ¿vale? Y dentro de este horno con ese amplificador de potencia, pues tenemos insertada la sonda de temperatura. Entonces, el nivel de salida de esta sonda de temperatura es lo que nosotros estamos midiendo. La tensión de entrada que nosotros estamos introduciendo en la entrada de la planta es lo que genera la salida del controlador analógico. ¿El controlador analógico qué es? Pues es una serie de amplificadores operacionales, ¿no? Pues con unos valores concretos de resistencias, bobinas, condensadores, que por una parte, ¿no? Esto le llegará a un sumador. Bien, esto cuando quiero hacer llegará a un sumador que por una parte le viene la referencia y por otra parte le viene la salida de esta sonda de temperatura. ¿Vale? Entonces, este controlador analógico que realiza esta determinada estrategia de regulación, que ya vimos que las estrategias de regulación más comunes pues eran de tipo proporcional, proporcional integrado o proporcional integrado derivativo, pues es la que nos servirá para generar la tensión de control sobre la planta, ¿vale? Entonces, el control digital, ¿qué hace? Sustituye esta parte del regulador por un ordenador, ¿eh? Tan sencillo como eso. Entonces, cuando nosotros queramos diseñar sistemas de control digital, aparece una pregunta. ¿No será suficiente, no bastará con la teoría de control analógico? Pues la respuesta es que no será suficiente con la teoría de control analógico. ¿Por qué?
Pues porque hay cosas que ocurren dentro de este sistema que la teoría de control analógico no puede explicar, o no da una solución correcta, ¿vale? Entonces, cuando nosotros transformamos ese sistema analógico en un sistema digital, en un... ¿Vale? Entonces, estos sistemas no son equivalentes entre sí. No podemos decir que simplemente hacemos una transposición de uno sobre otro. O si lo hacemos a costa de introducir un error y un cambio de comportamiento, ¿vale? O sea, el comportamiento que tenía este sistema en el tiempo, en analógico, en digital, pues no es el mismo, ¿vale? Ahí en digital, fijaros, lo pinto de esta manera. ¿Por qué? Porque igual que el sistema es muestreado en la entrada, o sea, tomamos muestras del valor de entrada cada determinado número de ciclos, la salida que genera el sistema también es muestreada, porque no puede generar una salida hasta que no ha realizado el cálculo del valor, ¿vale? Entonces, normalmente representamos esta señal de salida digital en vez de con una línea continua, con puntos, ¿eh? Y el valor de la señal en voltios, pues tiene un aspecto más o menos así, ¿vale? Entonces, evidentemente, una salida que tenga esta forma, en esta forma de escalones, pues no es exactamente igual que la salida que teníamos en el sistema analógico. Alguien podría decir, bueno, y un sistema digital puede funcionar muy deprisa. Si hacemos que este tiempo, lo que se llama T, el periodo de muestreo, sea muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, podríamos obtener una señal parecida a la señal analógica, ¿cierto? Pero claro, esto es a base de un coste computacional elevado, porque el sistema tendría que ser mucho más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, ya iremos entrando en estos conceptos en los capítulos posteriores, pero ahora tenéis que quedaros con que, en general, no podemos construir un sistema digital que se comporte exactamente igual como uno analógico. Eso no quiere decir que no podemos construir un sistema digital que sirva para cumplir las especificaciones que nosotros queremos. Sí, por supuesto que podemos construir un sistema digital que sirva para cumplir las especificaciones, pero que no será o no podemos utilizar la teoría de control analógico de forma genérica para entrar en esto. Bueno, pues dice, ¿cuál será el esquema básico de control con ordenador? Pues bueno, nosotros tenemos un proceso continuo que es la planta, lo que llamamos la planta. ¿Qué es la planta? Pues es el motor conectado a un sistema mecánico, ¿vale? Conectado a lo que sea, que hay aquí una caja y que tenemos pues una velocidad de salida, un ángulo de posición o el horno, ¿vale? Y este motor pues con su amplificador de potencia, ¿vale? Motor de corriente continua. Bueno, pues
dentro de este computador digital, ¿qué partes va a haber? Ya lo hemos introducido un poco, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a tener tres tipos de circuitos. Este elemento es un conversor analógico digital. ¿Vale? O sea, lo que hace es digitalizar la señal de entrada. O sea, que aquí, en esta señal de entrada, ¿qué tenemos? Un valor continuo. Aquí, en esta señal de salida, ¿qué tenemos? Tenemos una secuencia de valores. 23, 22, 27, 21, ¿vale? Si representamos en el tiempo esta secuencia de valores, ¿qué son? Puntitos que nosotros vamos tomando, medidas que nosotros vamos tomando cada determinado tiempo, ¿vale? T es igual al periodo de muestreo. O sea, es en qué instantes nosotros realizamos la medida. Entonces, estos números que tenemos en la entrada del sistema alimentan un programa. Entonces, este programa trata estos valores y genera un valor de salida. Genera otra secuencia de valores de salida. ¿Vale? ¿Y de qué dependen estos valores de salida? Pues de lo que sería la secuencia de valores de entrada y de cómo trata esos valores el algoritmo. ¿Vale? ¿Y qué es un algoritmo de control? Bueno, pues ya os digo, es un trozo de programa escrito en C, ¿no? Dice, o sea, pues tú tienes, no, int no, pues por ejemplo, float, y igual a leer conversor a D, ¿vale? Y entonces, esta instrucción, pues que lea el valor que tenemos en el conversor analógico digital. ¿Vale? Vamos a pensar que nuestro algoritmo es tan sencillo como que la secuencia de salida es simplemente multiplicar la secuencia de entrada por una constante. O sea, un control proporcional, ¿no? Eso es lo que hace un control proporcional. Si tenemos un regulador, ¿no? Un regulador continuo que sea del tipo K, pues entonces digitalizar esto es relativamente sencillo. Dice, pues no, pues mira, esto es multiplicar por una constante, ¿vale? Y entonces ahora simplemente el programa pues tendría que escribir, o sea, no, escribir no. Sí, bueno, escribe en el conversor digital analógico el valor de U, ¿vale? Y entonces esto metido dentro de un bucle infinito, while true, es el algoritmo de control, ¿vale? Es este algoritmo de control que
se repite eternamente. Bueno, faltaría una cosa que sería pues delay t, ¿vale? O sea, si nosotros lo que queremos es que esto se repita cada t milisegundos, que t es el periodo de muestreo, pues tendremos que hacer un ajuste de tiempo del tiempo que le cuesta ejecutarse al bucle de control, ¿vale? Y esta señal, esta secuencia de salida, la transformamos en una señal continua, ¿vale? En una señal que tiene una forma así un poco rara, ¿no? Como escalonada, pero una señal continua, ¿vale? Y con esta señal continua es con lo que atacamos al motor, ¿eh? Es a lo que atacaríamos al amplificador que lleva el motor. Aquí a veces podría surgir la pregunta, bueno, y esta señal que ahora no es la misma que la señal analógica original, ¿va a funcionar correctamente el sistema? Bueno, pues en la mayor parte de los casos de los sistemas que tenemos que controlar, sí. Porque, por ejemplo, si pensáis en un control de temperatura, pues a la resistencia lo mismo le da que le alimentes con la señal continua que con esta señal escalonada. Y en el caso de un motor, pues esto ya podría ser más problemático, porque si el periodo de muestreo es muy grande, el motor irá haciendo clac, 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 conforme vayamos cambiando la velocidad, porque esos cambios bruscos en la señal, si este tiempo es muy largo, el motor los va a apreciar como un intento de cambiar fuertemente la corriente en las bobinas del motor. Y las bobinas se niegan a los cambios de corriente, ¿vale? O sea que cuando nosotros intentamos generar una señal de corriente en el motor así, en realidad en el motor la corriente va a circular de esta forma. O sea, el propio motor va a hacer una integración de la señal digital con la que le estamos atacando, ¿eh? O la señal que no es totalmente analógica. Otra de las características propias de los sistemas basados en computador es que tienen un reloj interno que marca en qué momento ocurren todas las operaciones. O sea, este programa se está ejecutando en ciclos. Cada 5 milisegundos se ejecuta una instrucción. Bueno, no es exactamente, sí. Cada 5 milisegundos se ejecuta una instrucción. ¿Una instrucción de qué? Una instrucción de lenguaje máquina, no una instrucción de C. Lo que pasa es que C es un lenguaje tremendamente eficiente. O sea, una instrucción de lenguaje C se traduce en 1, 2, 3 instrucciones de lenguaje máquina. Una instrucción de Python, por ejemplo, pues puede traducirse en cientos, en miles o en cientos de miles de instrucciones de lenguaje máquina, ¿vale? Porque los lenguajes de programación, digamos que hay algunos que se dice de nivel mediano, o sea que están cerca de las cosas que hace cada una de las instrucciones, de ser similares
a las que ocurren en la máquina del ordenador y otros que tienen un alto nivel de abstracción, ¿eh? Y que entonces pues son esa relación directa no existe. No sé si me habéis entendido o no me habéis entendido. O sea, quiero decir, C, todo está pensado para que sea lo más eficiente posible. Por lo tanto, es un lenguaje en verde compilado. O sea, las instrucciones que nosotros escribimos en C se traducen al lenguaje binario y lo que se escribe es el lenguaje binario. Y algunas instrucciones del lenguaje C, la instrucción se traduce por una única instrucción del lenguaje binario y otras se traducen por una docena. Python es un lenguaje interpretado. Cada vez que vamos a ejecutar una instrucción, hay un programa que está leyendo esa instrucción, traduciéndola al vuelo en instrucciones de lenguaje máquina y ejecutando esas instrucciones de lenguaje máquina. Así que, por lo tanto, ya ese programa que está ejecutando el intérprete de Python va a consumir el mismo una serie de ciclos de la máquina al ejecutarse, ¿vale? Por lo tanto, ya no va a haber una relación directa. Incluso va a depender de lo eficientemente que hemos construido ese programa que está interpretando las instrucciones de Python. A esos programas que interpretan las instrucciones de un lenguaje de alto nivel como Python o como Java, se les llama máquinas virtuales, ¿vale? Porque es como si tuviésemos un ordenador que supiese interpretar Python, supiese interpretar Java. ¿Vale? Bueno, pues entonces todos estos elementos nuevos son los que van a intervenir dentro de el proceso de control digital por ordenador. Voy a buscar a ver. Por ejemplo, aquí tenemos del fabricante de circuitos integrados Texas Instrument, pues lo que serían los conversores analógico-digitales que ofrece, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, a la hora de escoger un conversor analógico-digital, cuáles serían los parámetros más importantes? El primero de ellos es la resolución, o sea, el número de bits que tiene el valor digital de salida, ¿vale? ¿Esto en qué influye? Cuando nosotros tenemos esta secuencia IDK, ¿no? Que es la secuencia de valores de salida que hemos escrito aquí como valores numéricos, claro, cada uno de estos valores IDK, ¿cuántos valores diferentes puede tomar? ¿Vale? Pues el número de valores diferentes que puede tomar, ese n número de valores distintos que puede tomar, es 2 elevado a k. Y k es el número de bits del conversor analógico digital. ¿Vale? O sea, por ejemplo, si k es igual a 8, n es igual a 256.
¿vale? O sea, si tenemos un conversor analógico digital de 8 bits, solo puede haber 256 valores distintos. ¿Esto qué significaría? Pues que en mi proceso continuo, dentro de este rango de valores, yo solo puedo distinguir aquí 256 niveles de valores diferentes. Por ejemplo, si el proceso IDK estamos midiendo temperatura, pues, y esa temperatura va de un rango de 0 a 200 grados, si tengo 8 bits de resolución, como mucho, pues podría medir aproximadamente con una precisión de 1 grado, porque si tengo que medir de 0 a 200 grados y solo tengo 256 valores distintos, pues no sería posible. Si quiero medir con una precisión de 1/10 de grado, al menos necesitaría que n fuese igual a mayor o a 2000. O sea, necesitaría pues con 8 bits 256, con 9 bits 512, con 10 bits 1024, con 11 bits 2048. Necesitaría que K fuese al menos 11 bits para poder medir con una precisión de 1/10 de grado. ¿Y si yo quiero medir con una precisión de 1/100 de grado? Pues en vez de 12 bits nos iríamos a 15 bits para poder medir hasta 20.000 valores diferentes. ¿Vale? Entonces, dependiendo de... ahora, ¿cómo vuelvo yo a la...? A ver, que encuentre... Aquí estamos. ¿Vale? Dependiendo de el número de bits que yo quiera, pues diría, pues no, pues mira, pues tengo que medir con 15, con 16 bits, ¿vale? Entonces, si escoger aquí el número de bits que yo necesite. Luego, el número de canales de entrada, o sea, cuántas variables tiene mi proceso, ¿eh? Y si solamente estoy midiendo temperatura, pues sería una variable. Si estoy midiendo varias, pues varios parámetros físicos, pues tal. Y luego, por último, estaría la velocidad. O sea, ¿cuántas muestras por segundo puede tomar el conversor analógico digital? Fijaros, la velocidad máxima de los conversores analógicos, bueno, no lo sé si al cambiar esto no ha cambiado, ¿eh? Al cambiar el número de bits o el número de canales no ha cambiado. La velocidad máxima de los conversores analógico digitales que me ofrece Texas no es muy alta, 10.400 muestras por segundo, ¿vale? Eso no es un valor muy, muy elevado, ¿eh? Si pasamos esas muestras a tiempo, pues 1 partido por 10.400 son 96 microsegundos. O sea, el conversor más rápido de Texas puede medir aproximadamente cada 100 microsegundos. Bueno, eso para muchos procesos pues está bien, para otros procesos pues es insuficiente, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿vale? Entonces, vale, bien, pues le damos aquí y nos encuentra 3 tipos de conversores analógico digitales. Vale, pues decimos, me gusta este, 16 bits, 500 muestras por segundo. 500 muestras por segundo sería 1 partido por 500. Tomar una muestra cada 2 milisegundos.
pues para muchas aplicaciones es suficiente, ¿vale? Pues entonces podemos ver el dataset para ver cómo son las características de este circuito. Entonces, fijaros, es single channel, 16 bits, clock rate, a qué velocidad funciona su reloj interno, 500 megasamples por segundo, 500 millones de muestras por segundo. Bueno, pues, o lo he interpretado yo esto mal. Ah, vale, sí, lo he interpretado esto mal yo. Son millones de muestras por segundo, ¿vale? Estaba yo aquí un poco... Entonces no nos hacen falta tantos millones de... ¿vale? O sea, realmente este circuito está muestreando cada 2 nanosegundos, ¿eh? No cada 2 milisegundos. Sorry, sorry, sorry. ¿Vale? Y luego, pues, tal. ¿eh? Y luego hay características de, por ejemplo, relación señal-ruido, qué ruido se introduce al sistema. Y otra característica interesante es la, bueno, el interface. A ver si lo encuentro. El interface digital. A ver, esa es la sección del... Venga, entonces esto es. Los interfaces digitales, pues normalmente son sistemas estandarizados. Entonces, un tipo de interface que tendría que tener un sistema de este tipo digital tan rápido, pues sería, por ejemplo, un interface de tipo SPI, sería el Peripheral Interface. Entonces, un SPI utiliza 4 líneas para comunicarse con el microcontrolador. Entonces, de esa forma, pues podremos realizar la comunicación digital entre la parte analógica, ¿vale? Que es esta parte de aquí arriba, donde está el conversor analógico digital realmente, y lo que sería el ordenador. ¿Vale? Entonces, pues bueno, este sería la configuración. El conversor analógico digital es un circuito complejo que tiene un interface con el ordenador a veces complejo. El conversor digital analógico, sin embargo, es un circuito muy sencillo. Muchas veces no es más que una red de resistencias calibradas para realizar esta conversión de digital a analógico. Entonces no tendrá tanta complicación como la parte del conversor analógico digital. Bueno, pues aquí lo explica.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Pues las diferencias principales son que el ordenador trabaja con muestras, no trabaja con la señal continua, ¿eh? Entonces, una primera forma de ver un control digital, pues mira, esto sería lo mismo que un control analógico, pero introduciendo un error debido al sistema de muestreo, debido a que estoy tomando muestras de lo que ocurre en el sistema en vez de leyendo toda la señal continua. Entonces, ¿cuál sería una posible estrategia de diseño basada en un control digital que se puede realizar, ¿eh? Pues primero hacemos un controlador analógico utilizando las técnicas que ya conocemos y buscamos una versión discreta poniendo un periodo de muestreo muy pequeño, ¿eh? O sea, si hacemos que esta señal digital tenga estos escalones de tiempo muy cercanos el uno al otro, pues esto será aproximadamente como la señal analógica, ¿vale? Podemos hacer esa aproximación. Entonces, ¿esto funciona? Pues sí, en la mayor parte de las veces funciona. Entonces, aquí tenemos la solución de este sistema. Entonces, si esto fuese muy continuo, pues entonces la solución sería muy similar. Así que sigue quedando la pregunta en el aire. ¿Por qué necesitamos desarrollar una teoría especial para este esquema? Bueno, pues aparte de conseguir una mayor eficiencia, pues habría situaciones en las que podrían aparecer problemas en este nuevo tipo de control. La primera de ellas es esta, que puede resultar un poco curiosa, ¿no? O un poco extraña, la dependencia del instante inicial. O sea, cuando nosotros tenemos un sistema continuo, el sistema continuo empieza en 0 y comienza a evolucionar. ¿Qué ocurre con un sistema discreto? En un sistema discreto, en 0, ¿qué tengo que hacer? Medir cuánto vale la señal continua. Ejecutar el trozo de programa que hace el tratamiento y a partir de ese momento generar una salida, ¿vale? O sea, hay un periodo de tiempo que es igual al periodo de muestreo en el que el sistema discreto no está generando una salida, ¿vale? Entonces, ese retraso, ese pequeño retraso puede no ser importante, pero en algunos sistemas pues puede ser un problema. Entonces, este retraso que hemos introducido matemáticamente se puede introducir alguna idea dentro del controlador para intentar compensarlo de alguna manera. El segundo problema son los armónicos. ¿Qué quiere decir eso? Esto es una señal continua. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros miramos el espectro de esta señal,
o sea, estamos mirando en la frecuencia el espectro de esta señal, pues tendrá un espectro que pues será más o menos así. Sobre una frecuencia principal, sobre una frecuencia central, se distribuirá de una forma más o menos continua. Claro, aquí lo que estamos introduciendo es una señal cuadrada. Entonces, ¿qué nos dice Fourier de una señal cuadrada? Pues que tiene una frecuencia principal en la frecuencia de esta señal, que es precisamente el inverso del periodo de muestreo, ¿vale? O sea, si tenemos un periodo de muestreo igual a 1 milisegundo, tendremos esta frecuencia 1 partido por t igual a 1 kilohercio, ¿vale? Entonces, la frecuencia principal de este sistema, pues estaría aquí. Y luego aparecerían una serie de componentes armónicos, que sí que es cierto que cada vez cada uno tendría menos energía, que estarían igual en 2 por Fp, 3 por Fp, 4 por Fp, ¿vale? O sea, a cada frecuencia múltiplo de la frecuencia principal aparecería estos valores, ¿vale? Entonces, claro, en vez de ser una señal que tenía un determinado valor, y que esta frecuencia principal, pues yo qué sé, igual en vez de ser de 1 kilohercio, pues era de 7, no, de 7 no, de 200 hercios, ¿vale? Tiene que ser siempre menor. Pues hemos sustituido por un espectro donde esta frecuencia de 200 hercios ni siquiera aparece. Las frecuencias son ya todas relacionadas armónicamente con el periodo de muestreo y de frecuencias muy superiores. Entonces, si esta señal estaba controlando un motor y de forma continua el motor funcionaba perfectamente sin que apareciese ninguna cosa rara, de repente le metemos esta señal y ahora podemos escuchar en el bobinado del motor la señal eléctrica que estamos aplicando, porque es una señal de 1 kilohercio, es una señal perfectamente audible y el bobinado del motor va a vibrar a esa frecuencia de 1 hercio, de 2 kilohercios, de 3 kilohercios, de 4 kilohercios. De repente el motor chilla, hace ruido, ¿vale? Pues bueno, si eso solamente se queda en ruido, pues igual lo asumimos y ya está. Si eso provoca, pues que en el proceso que estamos controlando esa vibración se introduzca, llega que ya funcione de forma diferente, pues vamos a tener un problema. Y por último está el tema del tiempo de asentamiento, ¿vale? ¿Qué es esto del tiempo de asentamiento? O sea, cuando nosotros tenemos una señal continua, ¿no? Si decimos que este es el valor final de esta señal, esta señal X suele tener expresiones de la forma e elevado a menos t por un número, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento, y esto es x sub 0, el valor final, en qué momento, con qué valor de t x es igual a x sub 0? Pues esto ocurre en el límite cuando t tiende a infinito de e elevado a menos tk, ¿vale? O sea, como estas señales son exponenciales, las señales que estamos manejando dentro del sistema son valores exponenciales, ¿eso qué implica? Pues que
nunca llegan a este valor x sub 0, que es ese valor final, nunca llegan a ese valor final. Bueno, en la práctica, en los sistemas físicos, eso nos da exactamente igual, porque ¿qué pasa? Que al cabo de un minuto, esa diferencia entre x y x0 es, por ejemplo, igual a un nanovoltio. Pues bueno, el ruido eléctrico que tiene el sistema es muy superior a la diferencia de esas dos señales, ¿vale? ¿Qué ocurre en un sistema digital? Pues en un sistema digital equivalente a este sistema analógico vamos a tener una señal de este tipo. Y entonces, ¿cuándo va a llegar, cuándo va a ser x igual a x sub 0? Pues si esto es t, esto es 2t, esto es 3t, ¿eh? Cuando t, esto va a ocurrir cuando t sea igual a 3t, ¿vale? O sea, ahora ya no es el límite, no es cuando t tiende a infinito, sino cuando t es igual a un valor concreto. Vale, pues entonces eso es lo que quiere decir que ahora el tiempo de asentamiento ya no es finito, es un valor. ¿Esto puede provocar alguna influencia sobre el sistema? Pues sí o no, dependerá pues, de cómo se comporte el sistema físico que nosotros estamos intentando controlar. ¿Cómo puede afectar esa modificación a su comportamiento? Vale. Entonces, pues bueno, otra de las cuestiones es que hay, aparte de estas diferencias entre un sistema analógico y uno digital, hay sistemas que inherentemente son digitales, por la forma en que funcionan. Pues, por ejemplo, un radar, ¿no? Un radar, ¿cómo funciona un radar? Tengo yo una antena que está montada de esta forma y esta antena está enganchada a la base de un motor y la antena gira, ¿vale? No me deja hacer una flecha pequeña. La antena gira. Así que si esto lo estoy mirando desde arriba, ¿m? Y esta antena está dando vueltas, lo que yo estoy haciendo es que en cada instante de tiempo, aquí estoy leyendo oeste, sur, este, norte, conforme avanza el tiempo, yo estoy barriendo distintas ubicaciones. O sea, cada vez que doy una vuelta completa, vuelvo a leer el mismo punto del espacio. Pero claro, desde que hago un barrido en el este hasta que llego al siguiente barrido en el este, ha pasado el periodo de muestreo, que es el tiempo que me cuesta leer todo este ciclo. Un sistema financiero, la bolsa, pues es un sistema digital porque aunque se puede trabajar de forma continua en la bolsa, o sea, y los sistemas basados en computador trabajan al milisegundo para gestionar la bolsa. Los inputs, las cosas que ocurren de forma discreta. Mañana se va a anunciar el precio del dinero en la Unión Europea. Pues eso ocurre en un momento concreto. Es un evento discreto. No se cambian los tipos de interés o no se cambia otros parámetros que influyen sobre el sistema de forma continua. Se cambian o se modifican de forma discreta.
¿eh? O una empresa anuncia sus ganancias o sus pérdidas, que eso influye sobre su cotización en bolsa en un momento determinado del año, una vez cada trimestre, ¿vale? Sistemas ecológicos, pues lo mismo, también pues yo qué sé, la concentración o el número de conejos que tenemos en las afueras de Zaragoza. Los conejos nacen cada determinado periodo de tiempo, ¿vale? O incluso sistemas de control de potencia, sistemas electrónicos como sistemas de control de tiristores, pues también son sistemas discretos, porque el tiristor, dentro de un ciclo de la señal de red, nosotros lo disparamos en un determinado instante de tiempo y, perdón, y entonces cada vez que lo disparamos, cada vez que disparamos el tiristor, pues ha pasado un periodo T igual al tiempo de la señal de red, ¿vale? Entonces, aunque muchos sistemas de control utilizan técnicas analógicas, en realidad es un sistema discreto. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo mejor dibujado que los rayujos que yo os he hecho, ¿no? De cómo sería una entrada o sea, una respuesta al escalón unitario de un sistema continuo donde tenemos para todo instante de tiempo, ¿no? Pues cuál es ese valor y que, claro, si aquí hiciéramos un zoom, pues iríamos viendo que todavía hay una diferencia con el valor 1. ¿eh? Si fuésemos aquí, que es este tiempo de asentamiento infinito, pero que en la práctica, pues bueno, si son valores tan parecidos, 0,9999998, pues entonces decimos que esto aproximadamente es 1, ¿no? No somos capaces de diferenciar uno de otro. Ya os digo, porque incluso esto es una señal teórica, matemáticamente da esto. El sistema físico tiene una serie de niveles de ruido asociados a las señales, que esos niveles de ruido son muy superiores a la diferencia de las señales. Y aquí tendríamos la señal del sistema discreto. Entonces tenemos el problema del retardo inicial y tenemos el tema del asentamiento en tiempo finito, ¿vale? Puede ser un problema o puede no ser un problema, ¿vale? Porque si nosotros ahora lo que cogemos es la media de estas señales, la media de estas señales va a ser algo parecido a lo que nosotros teníamos, a la respuesta que nosotros queríamos. Pero sobre todo, fijaros, esta respuesta, la media de esta respuesta con respecto a la respuesta está retrasada en un medio del periodo de muestreo. O sea, todas las señales que genere nuestro sistema, aunque digamos la media de los valores es igual a la media de los valores que tendría el sistema continuo, este retraso de un medio del periodo de muestreo nos va a acompañar siempre. Bueno, y si el escalón se retarda 0,5 segundos, pues la salida se retarda 2 ciclos completos. Porque no podemos hacer nada más pequeño que un ciclo de reloj, ¿vale? O sea, un ciclo de reloj no, un periodo de muestreo. Entonces, pues bueno, un sistema que el periodo de muestreo fuese de 1 segundo, si es por un problema de computación, sería un sistema muy pobre, muy pobre, muy pobre. ¿Vale? Los armónicos
se concretan en que una mala elección del periodo de muestreo, un periodo de muestreo de una frecuencia inadecuada, puede generar una señal que no tenga nada que ver con la señal analógica que nosotros teníamos originalmente, ¿vale? Pues eso, pone aquí una señal de 0,25 hercios, o sea, 1 partido por 0,25 es un periodo de 4 segundos de la señal. Entonces, claro, un periodo de muestreo de 1,9 segundos, pues bueno, estaría cerca del límite que admite el teorema del muestreo. Pero, pues podría dar lugar a esta lectura inadecuada del valor de esta señal. Joder, lo del amarillo este. Bueno, pues ahora problemas concretos, ¿no? Pues por ejemplo, si tenemos un controlador proporcional derivado, entonces ese controlador proporcional derivado, pues en continuo tendría esta forma. La salida UDT sería una parte proporcional por el valor de la entrada y más otra constante por la derivada de la entrada. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de este sistema cuando discretizamos con un periodo de muestreo de 0,1? Pues tendríamos este valor. La entrada, la señal azul sería la señal continua y la línea roja sería la salida del sistema. Entonces, el sistema digital, fijaros que tendría aquí estos pequeños escalones, pero que, pues bueno, esto sería un sistema diseñado más o menos de forma correcta. O sea, al final vemos que no hay prácticamente una diferencia entre las dos señales. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Perdón, ¿podrías mostrar un momento la anterior diapositiva de antes de las gráficas? Sí, aquí está. O sea, antes, en plan, donde ponía que si hay un sistema doble, que no he entendido la ecuación, o sea, Está. tenemos... Ah, sí, Vale, entonces dice, es un, bueno, doble integrador, no sé por qué le dice doble integrador, porque es un proporcional derivado, porque esto es la derivada de la señal y de entrada. No sé. vale, gracias. Yo creo que esto está mal. Es un sistema. Bueno, pues esto. Entonces, Javier, ¿la gráfica está mal o No, no la está gráfica está bien, lo que está mal es el título, bien? Vale. porque esto corresponde con el controlador de un proporcional derivado. ¿Y por qué en la gráfica
las salidas son diferentes o son iguales. Son iguales, o sea, estamos mirando la línea roja con respecto a la línea azul. Entonces, Ah, la vale, vale. línea azul es el valor que tendría el sistema continuo, la línea Sí, roja es el valor que tiene el sistema discreto. vale. Entonces, Y al final coinciden, ¿no? Los dos. y entonces, pues, bueno, pues es el problema, ¿no? Que podríamos decir, pues es ese tiempo de tal. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si en vez de 0,1 segundo ponemos un segundo, pues entonces, claro, la salida que obtenemos, ahora ya, fijaros lo fea que es, ¿no? Entonces, de esta señal que más o menos la línea roja seguía el comportamiento de la línea azul, pues ahora la línea roja no se carga todo se carga todo este comportamiento de la señal. Al escoger inadecuadamente el periodo de muestreo, nos lo cargamos. Entonces, claro, si esto es, por ejemplo, el control de posición de un eje, ahora va a hacer clac, clac, clac. No, eso no me sirve. No. Este hacer que ese tiempo de asentamiento llegue rápidamente al valor final, pues entonces genera una señal totalmente inadecuada para el control del proceso que yo quiero controlar, porque al final estamos controlando un sistema analógico. Y entonces, aunque matemáticamente con un periodo de muestreo de un segundo, digamos, no, mira, alcanzamos el valor de salida en dos muestras. La influencia que tiene esta señal que nosotros le estamos introduciendo al sistema de control, pues va a ser perniciosa, va a generar problemas. Y de esto no nos van a avisar las ecuaciones. O sea, la ecuación del motor dice que aparentemente funcionará todo bien, pero sabemos que en la práctica no va a ocurrir así. ¿Cómo ha evolucionado este control? Bueno, pues ha evolucionado desde sistemas relativamente más sencillos a sistemas un poquito más complejos o sistemas más útiles. Entonces, el primer tipo de control es el control supervisorio, que, bueno, vamos a ir viéndolo sobre los dibujos de las diapositivas, que será más fácil. Entonces, el control supervisorio, ¿en qué consiste? Pues que yo tengo una serie de controladores analógicos. Estos controladores analógicos me funcionan perfectamente, me controlan la planta que yo quiero, que yo estoy intentando controlar, pero claro, si yo quiero ver cuál es el estado de la planta, yo quiero saber cómo está funcionando todo el proceso para supervisar si las cosas van bien o van mal, porque alguno de estos controles analógicos se puede romper. Y entonces esta parte de control del lazo de la planta deja de funcionar, ¿vale? Pues bueno, lo que hago es estas mismas señales estas mismas señales que están siendo leídas por el controlador analógico, yo las leo
y las transfiero al ordenador, ¿vale? Entonces en el ordenador leo todas esas variables y veo pues cuáles son los valores que tiene, ¿eh? Y puedo saber el estado de la planta. Pero es que puedo ir más allá. Claro, cada uno de estas referencias en un sistema analógico puro, que es un potenciómetro que yo giro y le está introduciendo una señal, un potenciómetro que yo giro y le está introduciendo una señal a este controlador analógico para ajustar un determinado valor de cada uno de estos parámetros. Bueno, pues si yo, en vez de poner los potenciómetros, yo lo que hago es con un conversor digital analógico generar cada una de estas señales de referencias, pues entonces desde el ordenador podré yo decir, pues no, mira, esta variable tiene que tomar un valor 5 y esta variable tiene que tomar un valor 7.3, ¿vale? O sea, puedo con un ordenador tener una información real presentada en una única pantalla del estado de la planta y puedo tomar decisiones, puedo modificar el valor que yo le estoy introduciendo a cada uno de estos controladores analógicos, ¿vale? Entonces, esto es en lo que consistiría el control supervisado, ¿eh? En darle un valor adicional a el control que yo tengo. Y esto se empezó a hacer en plantas complejas que tenían un montón de variables a controlar. Pues normalmente la industria petroquímica era el tipo de planta sobre la que se solía aplicar este proceso. ¿Por qué? Pues porque en los años 50, 60 un ordenador era muy caro. O sea, cuando hablo de muy caro, hablo de millones de euros o de al menos cientos de miles de euros. Entonces, el tipo de proceso que yo quería supervisar, pues tenía que ser un proceso que al supervisarlo obtuviese un beneficio económico importante. Y aquí había un beneficio económico importante, aunque fuese ya solo de personal, ¿vale? Porque, claro, cada uno de estos controladores analógicos, ¿qué es lo que tenía o qué es lo que tiene? Tiene un reloj con una agujita que me está diciendo en qué valor está la señal. Y aquí en la entrada tengo un potenciómetro para escoger en qué valor quiero poner la señal. O sea, que hay alguien que tiene que ir paseándose por toda la planta ajustando el valor de cada uno de estos controladores y, pues bueno, de alguna forma fijándose en cómo es el proceso, cómo va el proceso. Entonces, en vez de tener esto distribuido por toda la planta o a veces, en vez de tener aquí un cableado muy complejo para llevar todas las señales de estos sensores a una sala de control donde tenga todos estos relojes analógicos y todos estos potenciómetros, pues es muy complicado, ¿vale? Esto, si películas de desastres de centrales nucleares, es lo que vemos precisamente, ese tipo de control antiguo obsoleto, donde en una sala tenemos un montón de relojes analógicos con una serie de controles. ¿Y qué pasa con estos relojes analógicos? Pues que a veces fallan y se queda la aguja atascada y nosotros estamos pensando que la señal tiene un valor cuando en realidad tiene otro. Un ordenador, pues la información que tenemos es mucho más visible, por decirlo de
de alguna forma, ¿no? Lo que tendremos es en el ordenador lo que se llama un sistema SCADA, y entonces ese sistema SCADA nos va a mostrar, nos va a monitorizar el estado de todo el proceso. Y si hay una señal que el sensor está fallando, nos está dando un valor extraño, imposible, pues seguramente en el ordenador nos saldrá una luz roja que nos dirá, pues no, mira, hay algo que está mal. Ve corriendo a mirar este sensor porque hay un problema. El control digital directo pues consiste en cargarnos estos controles analógicos, ¿vale? Pues eso, ¿cuál es el sentido de tener este control analógico local si nosotros podemos directamente generar a través del computador las variables de salida que yo quiero introducir en la planta, ¿vale? Entonces, la diferencia del control digital directo al control supervisado es que yo utilizo el ordenador para realizar también la parte de bucle de control, la parte del regulador, ¿eh? Ya que al final, ¿qué es un regulador? Pues la mayor parte de las veces es una línea de código dentro del programa genérico que se está ejecutando aquí. Y si los periodos de muestreo son elevados, si los periodos de muestreo son de milisegundos, al ordenador pues le sobra potencia para ejecutar cada una de las líneas de código que corresponden con cada uno de estos lazos de control del sistema, más toda la parte de monitorización o de establecer los valores de cada uno de los parámetros que tendría que tener, o sea, establecer cada uno de estos valores de referencia, pues la salida, o sea, si esto es la temperatura del proceso, esto es el pH, esto es la cantidad de CO2, pues qué valores debería de tener la temperatura, pues 200 grados, un pH de 5,5, una concentración de CO2 determinada. Pues bueno, estos valores concretos son los que yo introducimos como referencia del sistema, y hay que introducirlos a partir del conversor digital analógico como una tensión que estamos introduciendo en los controladores analógicos. En el control digital directo, pues ya estos valores los escribimos dentro del interface de la computadora, y simplemente esto ya se transforma en las tensiones con las que yo quiero activar a la planta, ¿vale? Pero que ya serían estas tensiones, estas X y Z, serían las tensiones X y Z que estamos introduciendo directamente a la planta, ¿vale? Entonces, esta parte de estos controladores, lo que tenemos desde aquí hacia aquí, es lo que estamos introduciendo dentro de el control digital directo. Problema de este esquema. Si la planta es pequeña, pues estamos controlando un motor con 4 o 5 cosas que tiene ese motor al lado, pues vale, pues no hay mucho problema. Si la planta es grande, pues claro, si nosotros tenemos aquí un cableado importante, estos cables son muy largos, el error que se va a introducir debido al ruido eléctrico, si estos cables pues tienen que atravesar un camino muy
muy largo, el error que se va a introducir debido al camino eléctrico, o sea, al camino eléctrico no, al ruido eléctrico que hay inherente en todo punto, pues van a generar unas lecturas incorrectas o no todo lo bueno que nos gustaría sobre la entrada del sistema. Una solución parcial pues puede ser digitalizar in situ las variables, poner el conversor analógico digital lo más cerca posible de la planta y luego transmitir las señales en digital. Pues si es una planta a veces puede tener kilómetros de longitud, pues entonces no nos quedará otro remedio que hacerlo de esa forma, ¿vale? Lo mismo ocurre con las variables que yo quiero manipular. Bien. Y otra solución es el control jerárquico o el control distribuido. Entonces, ese control jerárquico lo que tenemos es microcomputadoras conectadas localmente dentro de la planta, donde está la parte que queremos controlar. Pues esta planta es una planta de procesado de áridos y yo tengo en un punto que estoy introduciendo, pues yo qué sé, un determinado compuesto químico para mezclar con el árido. Pues bueno, donde tengo el elemento que está actuando sobre este componente químico que yo estoy mezclando con el árido, pues tengo el sensor y el motorcito que me mete más compuesto químico o me mete menos compuesto químico. ¿Vale? Pues eso físicamente estará en una determinada zona de mi planta. Pues ahí meto un control con computador. Pero claro, un control con computador basado en microprocesador. Y esto se puede hacer gracias a la reducción de costes que ha supuesto la introducción de los microprocesadores en la industria. ¿Vale? O sea, claro, si ahora en vez de un ordenador que cuesta cientos de miles de euros, en el mejor de los casos, puedo tener un ordenador que cuesta unas pocas decenas de euros o unos cientos de euros, que es el microcontrolador de control, pues entonces esto reduce el coste notablemente. Y este tipo de esquema jerárquico distribuido pues es posible de implementar, porque de la otra manera no tiene sentido. Y mejora el control distribuido, mejora muchos problemas que aparecen en el tipo de control anterior, el control directo, debido simplemente a los cableados, las distancias entre los sensores y los actuadores que tenemos dentro de la instalación. Cada uno de estos lazos de control locales de determinadas partes de la planta irá conectado con un sistema digital de comunicación a el computador principal, el computador que realiza la supervisión de todo el proceso y donde se establecen cuáles son los valores que tendría que tener cada uno de los parámetros que estamos controlando dentro del proceso, ¿no? Si los parámetros que estamos controlando son X, Y, Z, omega, pues esta computadora supervisora establece cuáles son las referencias de estos valores X, Y, Z, omega que tienen que tener los distintos valores de la planta. Este interface de comunicación
pues puede ser algo tan sencillo como un RS422 o un RS485, ¿vale? Entonces, puede ser un protocolo de comunicación, pues ya os digo, relativamente sencillo, como estos protocolos, o puede ser un protocolo más complejo como Ethernet. ¿De qué depende esto también? Pues de la capacidad o de la evolución de estos microcontroladores de control. Los microcontroladores de control de los años 80 o de los años 90, pues teníamos que utilizar este tipo de protocolos. ¿Por qué? Pues porque no tenía mucha capacidad de cálculo. Sin embargo, hoy en día, ¿qué se prefiere? Pues se prefiere protocolos de tipo Ethernet. ¿Y hay microcontroladores de 1 euro que puedan soportar protocolo Ethernet? Sí, hoy en día ya los hay, ¿vale? Y entonces podemos usar esos microcontroladores low cost, pero con altas prestaciones para realizar esta comunicación. ¿Qué ventaja tenemos? La fiabilidad. Una conexión en RS485, pues bueno, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La cosa buena es que podemos llegar a longitudes de comunicación de hasta 1 kilómetro. La mala, pues es que dan muchos problemas, fallos en el cableado o problemas de... Os pongo aquí la página de la Wikipedia del RS422. El RS422 es una comunicación de 4 hilos donde lo que se transmite es una señal diferencial. No se transmite o sea, la tensión de la señal que es digital. No se transmite el valor de nivel, sino la diferencia de tensiones que tenemos. Entonces, dependiendo de la longitud, se puede llegar a unas velocidades o a otras. Si tenemos menos de 12 metros, pues podemos llegar hasta 10 megabits por segundo. Si tenemos longitudes más altas, pues podemos llegar hasta 1 megabit por segundo. En un kilómetro, con cableado de 1 kilómetro, el estándar admite hasta 1 megabit. Y entonces el 422, pues bueno, la diferencia es que es muchísimo más inmune al ruido. Este tipo de comunicación, pues bueno, pues tenemos una planta con motores de alta potencia que están encendiéndose o apagándose, pues no vamos a tener problemas de ruido eléctrico. Una comunicación de tipo USB o de tipo puerto serie, pues vamos a tener un montón de errores. Y el 485 es una mejora, es una modificación del protocolo 422, pero que introduce, o sea que en el 422 tenemos un canal de emisión y un canal de recepción, y en el 485 están mezcladas la emisión y la recepción, ¿vale? No... Ella 485... No hay dibujito de los receptores. ¿Vale? Bien. Entonces, un poco de historia de este, pues bueno, donde empezamos,
en las petroleras. ¿Por qué? Pues porque hay mucho dinero a ganar si nosotros mejoramos el proceso de refinado del petróleo. Y pues en la industria química, pues también en los años 60, pues en Inglaterra se empiezan a realizar estos primeros controles digitales directos. ¿Por qué? Por lo mismo, pues son industrias de gran tamaño que mueven elevados volúmenes de compuestos o de materiales, y entonces las ventajas, pues tal. Los minicomputadores finales de los años 60, ¿de qué estamos hablando de un minicomputador? Un minicomputador de finales de los años 60, no sé cómo explicároslo, sería aproximadamente una longitud entre 2 y 3 metros, alto de altura unos 80-90 centímetros y de fondo otros 80-90 centímetros. O sea, estamos hablando pues de la encimera que tenéis en la cocina vuestra, de vuestra casa, más o menos. Eso es el tamaño de un mini computador. Y los microcomputadores, inicios de los años 70, es un chip que ya tiene un ordenador dentro de sí, dentro del chip. Entonces, hablamos de ordenadores donde la placa madre pues viene a medir 40 o 50 centímetros por otros 40-50 centímetros. Entonces, eso ya es mucho más pequeño. Podemos hacer un armario eléctrico e insertar esa placa, ¿no? El mini ordenador, pues tal. Y luego, pues bueno, los controles distribuidos, con la aparición de los microcomputadores, pues en el año 75 y en los 80, pues es donde empieza a introducirse y a utilizarse, ¿vale? Y luego, pues bueno, desde los 80 hasta hoy, pues es cuando ya realmente se utiliza de forma masiva el control digital. Entonces tendremos aquí pues ejemplos de un control analógico. Entonces, ¿cuál es la característica principal de un control analógico? ¿Cómo vemos físicamente que las tripas que tiene van a ser un controlador analógico? Pues por la forma de representar la información. En un control analógico, la única manera de representar la información es con un instrumento de cuadro móvil, o sea, con un instrumento que tiene unas agujas donde vamos viendo cuál es el valor o mínimo, máximo, y en el centro aquí pues es el valor del proceso o por dónde se van moviendo esas agujas. En un control digital, ¿qué es lo que vemos? Un número. Pues el valor de temperatura es de 63 grados centígrados, o la posición es un ángulo de 63 radianes. No, radianes no. 63 radianes por segundo, una velocidad, ¿vale? Entonces, esta forma de representar la información es lo que nos va a dar una pista de si se trata de un control analógico o si se trata de un control digital. Y bueno, ahora ya pues hay controladores digitales muy sofisticados. Pues fijaros, por ejemplo, estos controladores digitales que ya tienen una pantalla de cristal líquido donde estamos viendo el valor del proceso y donde podemos ver en el mismo control digital, pues tiene hasta varias pantallas para mostrarnos distintos, yo qué sé, históricos de valores que hemos tenido,
mínimos y máximos, señales de alarma. Así que al final el control digital tampoco va a diferenciarse mucho del esquema de control analógico. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues que este controlador va a ser un ordenador en vez de un circuito con amplificadores operacionales que generaba la señal para el sistema que yo quiero controlar. Porque siempre hay un sensor con una determinada función de transferencia, aunque sea una constante, que es el que está midiendo el valor de la salida. Y siempre hay una referencia que yo le introduzco con un menú o que yo le introduzco con un potenciómetro, que es lo que es el valor que yo quiero que al final tenga el proceso. Entonces, se calcula la diferencia entre la medida y la referencia, y este error es lo que ataca al controlador. O sea, el esquema de control, la forma de control básica es exactamente la misma. Lo que cambia es cómo trabajamos con este error. O lo introducimos a un sistema analógico o lo introducimos a un ordenador. Ya he hecho algo. Vale. Y bueno, y ahora ya, pues si hablamos de un control distribuido moderno, pues claro, tendríamos un control digital directo, local, que está actuando sobre diferentes elementos, y esto pues está montado sobre una línea de comunicación de datos, una línea de internet, de una red local, donde nosotros podemos controlar distintos elementos, ¿vale? Entonces puede haber incluso pequeñas subredes dentro del sistema. Así que todo esto pues puede alimentar el lugar, el puesto donde tenemos el control total de la planta, donde podemos visualizar el estado de la planta, generar alarmas, generar históricos, medir el rendimiento en tiempo real, ¿vale? Podemos tomar decisiones de cómo va a funcionar el sistema, Podemos modificar las configuraciones, pues si en un momento determinado nuestra planta tenemos que hacer una ampliación, pues podemos ir añadiendo aquí módulos a este control digital para ir añadiendo más elementos. Podemos modificar las estrategias, podemos consultar estas configuraciones, intentar hacer controles avanzados sobre el proceso, ¿vale? O ejecución de procesos batch. Proceso batch es un proceso que corre en segundo plano. Entonces, a veces son procesos complicados que, pues, yo lo que quiero hacer es en un momento determinado, pues aquí hay una serie de elementos, pues quiero correr un proceso que limpie los elementos a base de abrir o cerrar, no sé qué. Pues es un proceso especial que no es el proceso normal. Entonces, cuando la planta está parada, pues puedo lanzar este proceso en segundo plano y yo me fío de que aquello va a funcionar y no necesito estar monitorizando, testeando, tal. Podemos tener
un entorno de mantenimiento donde yo estoy, aparte del operador, pues yo visualizo las alarmas, puedo tener el diagnóstico del estado del sistema e intentar hacer un análisis predictivo de las alarmas, ¿vale? O sea, puedo desarrollar estrategias específicas para los distintos entornos en los que se mueve una empresa, ¿eh? O sea, simplemente tengo el departamento de ingeniería que se encarga de planificar, de desarrollar nuevas utilidades para el sistema, el operador que se encarga de ver que todo funcione correctamente y la gente de mantenimiento, ¿vale? Y luego, incluso, esto permite añadir un nuevo nivel que es el del, no sé cómo decirlo, el del lo que se llama el business intelligence, ¿eh? O sea, poder añadir dar un valor añadido a partir del análisis de información. O sea, el control que hace el departamento de ingeniería, alguien le tiene que decir cómo tiene que realizar las ampliaciones o cómo tiene que modificar las estrategias. Bueno, pues esta toma de decisiones a un nivel superior es lo que haría este sistema. Entonces, a partir de la información, de los datos que tenemos de cómo se comporta la planta, pues podemos desarrollar modelos que hagan predicciones de cómo se comportaría la planta en determinadas otras circunstancias, ¿eh? Entonces, decir, pues mira, si esto tiene un comportamiento estacional, en invierno las cosas van de una manera, en verano las cosas van de otra, pues analizar esos datos y establecer estrategias. O a veces son estrategias de mercado. Pues el mercado del petróleo va a la baja. Pues entonces tenemos que producir con otras, no sé, me lo estoy inventando, ¿no? Con otros requisitos. Business Intelligence se utiliza en muchos sitios. Se utiliza, por ejemplo, en las tiendas de ropa para predecir cuántas tallas o sea, cuántas prendas de cada talla tengo que comprar al año siguiente a partir de las ventas que he tenido este año. Cosas de ese tipo. Bueno, y luego aquí pues tendríamos una serie de elementos que aparecerían dentro de la conexión de los diferentes sistemas. Pues, por ejemplo, podría haber autómatas programables, ¿vale? Todo este control digital directo lo puede hacer un autómata programable, ¿vale? O podemos tener sistemas de seguridad pues para evitar el acceso de intrusos o el ataque de intrusos. Y pues puede haber protocolos de comunicación como Modbus, como Profibus, ¿vale? Que sirven para comunicar los distintos componentes a nivel local o a nivel global. ¿Vale? Bueno, pues algún ejemplo. Bien, vamos a dejarlo aquí por hoy porque ya se ha hecho la hora y seguimos el lunes que viene. Paro la grabación.